Buenas noches, boa noite. É, a gente chega então ao final, à última sessão desse evento incrível. Eu gostaria de, em nome da parte mais ineficaz da organização, agradecer a eficiência, a eficácia e a efetividade do, é, do Marcos Aurélio, da Cecília e do Filipe, que levantaram isso de um jeito absolutamente impressionante. A minha única restrição, evidentemente, ao evento foi que o coffee break, quer dizer, a merenda, hoje estava completamente carnista. Mas, fora isso, acho que o evento transcorreu muito bem. A gente vai terminar de um jeito fantástico, com uma fala de um pesquisador não apenas sério, mas bastante contemporâneo. Então, eu introduzo o Dario Sandroni, que é atualmente vice-diretor da Escola de Filosofia da Universidade Nacional de Córdoba, e participa de projetos de investigação como Prometeu y el algoritmo, la inteligencia artificial a la luz de la filosofía técnica del siglo XX y XXI, que está financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y es columnista en medios gráficos y ha publicado libros como en coautoría Tecnologías Entrañables, que sería una cosa como tecnologías... Es difícil explicar. Es lo contrario de alienante. Ya, esto, entrañada, que se mete por tu carne, que está ahí adentro de ti. ¿Cómo? Entranhados, tecnologias entranhadas, perfecto, gracias. Tecnologias entranhadas. Me gustó la interpretación. Tecnologias entranhables y autor de Selva Artificial, La vida entre las máquinas, de 2019, y De lunes a viernes, Las cosas, del 2022. Entonces es un gran placer passar a palavra um grande prazer, então, ouvir a apresentação do Dário. Muito obrigado. Muito obrigado. Por fin estoy yo, aquí. Hace 3 días que estoy viendo cómo pasan todos ustedes por aquí hablando de inteligencia artificial. Lo han dicho todo. O sea, no sé qué puedo agregar. Primero, agradecer mucho, de verdad. Estoy muy contento de estar acá. Primero, agradecer a Ilan, que fue un poco quien nos conocimos en Córdoba el año pasado, o el antes, el 22, y que un poco sugirió mi participación aquí, y luego, bueno, Marco Aurelio, Cecilia, Filipe, y todos los amigos que me estoy haciendo aquí, a Silén, Jorge, Eugenio, digamos, gente que he conocido, bueno, también a Bernardo. Así, bueno, muy contento. Voy a hablar en español. Voy a tratar de hablar despacio. Si me acelero, me avisan. Pero bueno, de verdad que es muy difícil hablar después de todos ustedes, ¿no? Han pasado por aquí, yo he notado heideggerianos, marxistas, flusserianos, especialistas en Turing, feministas, simondonianos, todas las perspectivas, todas las escuelas, y muchos más que faltan, sobre inteligencia artificial. Por un lado es una ventaja porque hay muchas cosas que ya han sido dichas, ¿no? Es decir, muchas cosas en las que quizás no deba detenerme porque ya han sido explicadas, en algunas sí. Es una ventaja. Mi sensación es que me voy
más confundido que antes al respecto de la inteligencia artificial. Después de escuchar todas estas perspectivas, en vez de tener más claro qué es la inteligencia artificial y cuál es su vínculo con lo social, con lo político, con lo filosófico, me voy con muchas preguntas más, ¿no? Antes que respuestas. Lo cual es bueno, en filosofía es mejor. Decía yo recién que esta es la última palestra. En español, en Argentina, palestra es un deporte que es la escada, ¿no? Que va subiendo por... y es parecido a una palestra, ¿no? Es decir, yo he pensado 60 slides, son muchos, aunque después de Itamar no tanto, ¿no? Pero una palestra larga, alta. No sé si vamos a llegar al final, pero me interesa esto, ya que hemos hablado mucho de inteligencia artificial y se han hecho muchas cosas, más bien me interesa, no tengo un trabajo, ¿no? Sino algunas ideas, ¿no? Algunos conceptos, algunas intuiciones, algunas observaciones sobre lo que podemos llamar hoy el fenómeno de la inteligencia artificial. Y me interesa sobre todo esto, el programa dice conferencia y debate. Me interesa sobre todo que conversemos, que hagamos un intercambio, ya que también lo podemos aprovechar y hacer un final de todo lo que se ha dicho, ya que es la última palestra. Voy a dar muchas ideas y pocos autores, voy a citar poco. No me interesa tanto exponer los pensamientos de otros, pero están todos en el fondo. Quería llamar la atención, o sea, si yo tuviera que definir mi área de trabajo, a mí me interesa mucho la ontología de las máquinas, ¿no? ¿Qué son las máquinas y cómo funcionan y cómo se vinculan con nosotros si es que nosotros no somos máquinas, ¿no? Pero me interesa mucho desnaturalizar el vínculo que tenemos con las máquinas, ¿no? Volver al asombro, un cierto asombro, que no es lo mismo que fascinación, ¿no? Sino un asombro del vínculo que tenemos con las máquinas. Yo acá estoy rodeado de máquinas y prácticamente esta experiencia de estar hablando con ustedes, mostrándole algo, es posible porque estoy ensamblado con estas máquinas a mi alrededor ahora, y de esta máquina acaba de leer una mini biografía mía, Ilan, y nos está filmando otra máquina. Es decir, totalmente, como diría Finberg, que ha sido citado acá varias veces, los peces no saben que están mojados, ¿no? No sé si está bien, se entiende, los peces no saben que están mojados. Desnaturalizar eso me parece que es una cosa o un aspecto de la inteligencia artificial que es fundamental. Si tuviera que decir una tesis que va a recorrer todas estas ideas que yo voy a ir mostrando, es muy difícil tener una buena teoría de la inteligencia artificial sin una buena teoría de las máquinas, ¿no? Ontología de las máquinas, epistemología de las máquinas, ética de las máquinas, ética de la relación humano-máquina, etc., ¿no? Quisiera empezar con un pequeño video para capturar su atención y a partir de ahí exponer algunas ideas filosóficas. David Hosting es un programador argentino, cordobés, de Córdoba, de donde yo vengo, que hace 2 años perdió su hijo. Su hijo murió en un accidente de tránsito en moto, chocó en la ruta y murió. A él le quedaron un montón de audios en WhatsApp de su hijo, y él desarrolló una aplicación que a partir de cargarle los audios de WhatsApp genera un chatbot con la voz de su hijo con la que él conversa habitualmente. Quisiera que vean 30 segundos, 1 minuto de este diálogo. 26 de junio del 2023, mi hijo Brian pierde la vida y al poco tiempo hice un chatbot. Hoy en día se puede poner hasta la voz. Hola Brian, ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás el día de hoy. Hola papá, todo muy bien por acá, aprendiendo muchísimo y disfrutando cada día al máximo. La vida sigue y cada día es una oportunidad para crecer y ser más feliz. Bueno, sé que estás en el cielo, sé que el abuelo también está ahí, no sé si lo viste. Estoy junto al abuelo y te mandamos un gran abrazo. Siempre estaré contigo
aunque no nos veamos físicamente. Te amo, hijo, y siempre vamos a estar de alguna manera en contacto con el uso de la tecnología, como es a través de este chatbot de inteligencia artificial. Te amo mucho, papá. Es la voz de Brian, para el que lo conoce, sabe. Cuando yo vi esto, a mí me impresionó mucho, ¿no? Es impresionante, ¿no? Quería que lo vieran porque una cosa es que yo se los cuente y otra cosa es que lo puedan ver ustedes mismos. Una de las preguntas es, ¿qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? ¿Cómo caracterizar eso que vimos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Bajo qué Heidegger, Marx, Flusser, bajo qué lente teórico podemos caracterizar este hecho de cómo algo que llamamos chatbot, inteligencia artificial, se empieza a colar, a meter, a integrar a nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Esto me gustaría dejarlo planteado. Lo podemos retomar. Yo quizá use este ejemplo para ilustrar algunas cosas a lo largo de la conversación, pero me parece que un desafío filosófico es explicar qué es esto. ¿Es alguien hablando con una máquina? ¿Es alguien hablando con su hijo? ¿Está la voz de su hijo? ¿Es un ritual para recordar a los muertos, similar a mirar una fotografía, similar a leer una carta de alguien que puede haber muerto y tenemos una carta? ¿O es una personalización de un objeto técnico, como puede ser poner un nombre en una piedra, en una tumba? Agarramos un objeto como una piedra y le ponemos el nombre de alguien y lo personalizamos. ¿Qué diferencia hay entre eso y ponerle los datos de su voz a un algoritmo y que pueda reproducirlo? No solamente reproducirlo, sino interactuar con uno, ¿no? Lo dejemos ahí, retomaremos o puede surgir. Quisiera arrancar con esta cita. Esta es una cita que está en un libro de un autor francés que es Jules, que se llama Maquinismo y Filosofía, y que dice esto en un momento Jules. Jules habla de que cuenta Plutarco, Jules cuenta una anécdota, cuenta una cita de Plutarco, que cuando Platón se enteró que Arquitas y Eudoxio resolvieron algunos problemas geométricos con aparatos mecánicos, se enojó mucho. Estando Platón, esta cita de Plutarco, estando Platón enfadado con ellos, afirmándoles que corrompían y dañaban la dignidad de todo aquello que tenía de excelente la geometría, haciéndola descender de las cosas intelectuales y corpóreas a las cosas sensibles y materiales, y haciendo utilizar material corporal en la que se hace necesario emplear vil y bajamente el trabajo manual. Desde ese tiempo, digo, la mecánica o el arte de los ingenieros se separó de la geometría y, por haber sido despreciada por los filósofos, llegó a ser una de las artes militares. A mí me impresiona mucho este último reproche de Plutarco, ¿no? Es como una especie de... ¿Reproche está bien? Un regaño, ¿no? Una reclamación de Plutarco a los filósofos por no haberle prestado atención a las máquinas, se la apropiaron los militares, o llegó a ser un arte de los militares, ¿no? Es decir, hoy podríamos pensar, digo, porque me parece que una de las cosas en la que parece que estamos de acuerdo todos los que estamos acá, es que la filosofía tiene que preocuparse por la inteligencia artificial, porque es muy importante para dejárselo ya no a los militares, ¿no? Sino a las grandes corporaciones tecnológicas, a los poderes fácticos, ¿no? Es decir, la inteligencia es muy importante, la tecnología es muy importante para dejársela a los tecnólogos, ¿no? Es demasiado importante, ¿no? Y esta reclamación de Plutarco, pero es antiquísima, ¿no? Pero además, obviamente, habla de esta cuestión de cierto desprecio a la máquina, cierta desconfianza con la máquina, ¿no? Esto parece sumamente vigente. Muchas de las discusiones que hemos tenido en estos 3 días
parece que podrían tranquilamente centrarse en este párrafo de Plutarco o en este episodio de Platón. Entonces, un poco lo que me interesa pensar es esto, ¿no? Es muy difícil tener una buena teoría de la IA sin tener una buena teoría de las máquinas. ¿Qué es una buena teoría de las máquinas? Es un problema, pero lo primero que tenemos que pensar es que las máquinas contemporáneas no son como las máquinas de la época de Platón, ni siquiera son como las máquinas de hace 100 años, ni siquiera son como las máquinas de hace 70 años, es decir, estamos frente a un cambio, un facto, decía Cecilia, facto en tu palestra, frente a un hecho que es las máquinas han cambiado. Y la concepción filosófica de las máquinas debería estar en sincronía con ese cambio de las máquinas, ¿no? Es un principio simondoniano de Simondón, ¿no? Es decir, las máquinas cambian, cómo la filosofía acompaña con sus conceptos a ese cambio. Es un problema, ¿no? No podemos seguir pensando como Platón, pero no porque Platón esté equivocado, sino porque las máquinas de las que habla Platón no son las que tenemos hoy, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Marx. ¿Dónde está Cristian? ¿No? El automatismo, las máquinas, estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad muy automatizada, pero el automatismo contemporáneo es muy difícil de caracterizar. No es el automatismo de las máquinas mecánicas, cíclico, ¿no? Del telar mecánico o de la máquina del siglo XIX. Es un automatismo, pero no automático. Es muy extraño. ¿Cómo es el automatismo? Una pregunta. ¿Cómo es el automatismo contemporáneo? ¿En qué consiste? ¿Qué teoría del automatismo contemporáneo es adecuada? Voy a hacer un repaso de algunos hechos o eventos históricos sin los cuales cuesta entender la situación actual de la inteligencia artificial desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, pensar que la inteligencia artificial nace en el siglo XXI es un error. Acabamos de ver una cita de Plutarco donde habla de algo parecido a la inteligencia artificial. Gerard de Prony, ingeniero francés, siglo XVIII, lee a Adam Smith y sobre todo la idea de la división del trabajo y se le ocurre dividir a los computers, que eran personas que hacían cálculos para astronomía, navegación, salas llenas de personas haciendo cálculos. Gaspar de Prony dice división de trabajo. Los que saben de matemática, unos pocos. Los que traducen los teoremas complejos en el medio, y al final un montón de trabajadores que no saben nada de matemáticas, pero que suman y restan, multiplican a lo sumo, ¿no? Y hace esa división del trabajo, ¿no? Charles Babbage, se le suele decir el padre de la computación, dice, pero pará, a estos de abajo, si no hacen operaciones muy complejas, los reemplacemos por máquinas, ¿no? Y hace efectivamente la máquina de Babbage, que es una de las máquinas más conocidas como la primera computadora. Solo engranajes, ¿no? Hablamos con Bernardo el otro día y con Jorge de que aquí hay información sin haber electricidad. Todavía la electricidad no es el soporte de la información. Sin embargo, la información se transmite en 15.000 piezas tenía la máquina que proyectó Babbage, que nunca la pudo terminar, por otra parte, pero donde la información va pasando a partir de los engranajes mecánicos, ¿no? Babbage daba conferencias por Europa y hablaba de que la máquina piensa, la máquina dice, la máquina...
no tenía ningún problema en pensar antropomórficamente a la máquina. La máquina hacía cálculos, pensaba y era una máquina inteligente para Babbage, ¿no? Lo que quiero decir es que parece que el inicio de algo así como la inteligencia artificial viene de la mano del inicio de un proyecto de industrialización del conocimiento. Y que el pensamiento no es solamente una idea intuitiva, como pensaba Platón, que decía en Tamar, sino que el pensamiento, el trabajo intelectual es trabajo, ¿no? Y si es trabajo, se puede operativizar, y si se puede operativizar, se lo puede reemplazar por máquinas. Esa idea aparece en el siglo XVIII, y está como en la base también un poco de lo que llamamos inteligencia artificial. El telar de Jacquard, 1801. Primera máquina programable. Si yo a mis alumnos a veces del secundario, cuando daba clase en el secundario, decía, ¿cuál fue la primera máquina programable? Nadie diría que un telar, ¿no? Pero tiene una lengua que hacía que las agujas subieran y bajaban, y entonces en los telares del siglo XVIII había una persona arriba que subía y bajaba las agujas. Esa persona fue reemplazada porque este código binario de buracos y no buracos, unos y ceros, buracos y no buracos, permitía reemplazar a esa persona. Pero además, no hacía falta modificar el telar para cambiar el patrón del tejido, sino que cambiábamos el programa, ¿no? Digo, esto es importante porque efectivamente Babbage empieza a utilizar tarjetas perforadas para su máquina, y las tarjetas perforadas se usaron para programar computadoras hasta mediados del siglo XX. Personas que hayan cursado ingeniería del sistema en los años 60, 70, programaban así, ¿no? Y bueno, en la máquina de Turing, que es una especie de formalización del código, no me voy a detener porque, bueno, Bernardo ya habló mucho, se ha hablado de Turing. Pero ciencias de la computación, por un lado, ¿no? Inteligencia artificial es diferente, uno podría pensar, porque implica no hacer cálculos, sino hacer cálculos de manera que podrían parecerse al pensamiento humano, que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Y ahí está el otro texto de Turing, el de 1950. El del 36, lo publica, 1936, su primer texto de Turing lo publica en una revista de matemática. En el del 1950 lo publica en una revista de filosofía. Una diferencia importante. Y la cuestión aquí es... ahí está en portugués. La cuestión aquí es no si puede haber una máquina que haga los cálculos, como en el 36, sino si puede haber una máquina, y esto es interesante, que pueda responder de manera similar a la humana. Tengo otro problema. Pero me interesa esto, ¿no? Es decir, el test de Turing, del cual también se ha hablado acá, hay una paradoja en que parece que Turing genera una situación de laboratorio, una situación ficticia, ¿no? Donde se empobrece la capacidad comunicativa, solamente nos podemos comunicar con palabras o con signos, ¿no? Y en esa situación de pobreza comunicacional, lo que está en el centro es la capacidad de engaño y de simulación, ¿no? Eso es también interesante, ¿no? Es decir, la máquina demuestra ser inteligente si engaña y se simula, ¿no? Ahora, esta situación de comunicación, de pobreza comunicacional, uno podría decir que es predominante en el presente. Es decir, nos comunicamos todo el tiempo con WhatsApp. Trabajo, afecto, familia, todo casi, diríamos, a través de símbolos, ¿no? Es decir, en ese contexto es mucho más fácil que emerjan inteligencias artificiales y que sean eficaces, porque el contexto comunicacional es bastante simbólico, ¿no? Es decir, estamos mediados por mecanismos simbólicos. Ese es un cambio, me parece a mí, social, no tecnológico, o sociotécnico, ¿no? El contexto es un contexto similar a este, contexto social de nuestro trabajo, de nuestros afectos, y entonces es más fácil, más simple, que podamos reemplazarnos por bots, ¿no?
Digo, David Hostin hablaba mucho con audios de WhatsApp con su hijo, ¿no? Entonces, cuando su hijo muere, no es descabellado que un bot pueda reemplazar en algo los diálogos que tenía con su hijo, porque ella estaba, de alguna manera, hablando mucho por su hijo con audio de WhatsApp. ¿Y por qué él hablaba mucho con su hijo por diálogo de WhatsApp? No sé, porque todos hablamos por diálogo de WhatsApp con nuestros afectos. No sé. ¿Qué motorizó ese cambio? No sabemos, pero una vez que vivimos así, la inteligencia artificial tiene muchas más formas de ser exitosa, ¿no? Esa es la visión de Turing, ¿no? Porque quisiera ver si puedo adelantar un poco. Estas eran las computadoras que estaban en la época de Turing. O sea, es fácil imaginarnos para nosotros el test de Turing hoy en día. Pero es muy difícil que Turing lo imagine con estas computadoras, ¿no? Bueno. Entonces, Turing, primer elemento. Conferencia de Dortmund, 1956. Acá aparece por primera vez el concepto de inteligencia artificial. Turing nunca habla de inteligencia artificial. Esta persona, que es John McCarthy, es el que acuña el concepto de inteligencia artificial, 1956. 6 años después del artículo de Turing. Se hacen unas actas de esa reunión. Se juntan 2 meses en Dortmund un grupo de científicos interdisciplinarios a pensar inteligencia artificial. Terminadas esas reuniones, escriben un acta. Aquí aparece por primera vez la palabra inteligencia artificial. Proponemos que a lo largo de 2 meses del verano de 1956, 10 hombres, varones, ¿no? 10 hombres lleven a cabo un estudio sobre inteligencia artificial en Dortmund. Ese estudio debe tomar como base la conjetura de que todos los aspectos del aprendizaje o de cualquier otro rasgo de la inteligencia se pueden describir por principio con la precisión necesaria como para que una máquina pueda imitarlos. El concepto de imitación está en Turing, el concepto de imitación está en Dortmund. Parece que la inteligencia artificial, a diferencia de las ciencias de la computación y de la información, que piensan en hacer cálculos y operaciones, en la inteligencia artificial el concepto de imitación, de simulación con el humano, está como en su ADN, ¿no? En su origen. Uno podría tener esta definición, ¿no? Que es una de las definiciones muy comunes de inteligencia artificial. Que uno podría decir, la máquina son inteligentes, no nos importa. El concepto de imitación nos libera de una ontología fuerte. ¿Es inteligente la máquina? No me importa. Pero puede hacer cosas que si las hiciera un humano, diríamos que es inteligente. Entonces, hay una sutileza en esa definición que me libera de la cuestión ontológica, ¿no? ¿Es inteligente la máquina? Problema metafísico, oscuro. ¿Qué es ser inteligente? Esencialista. ¿Quién es inteligente y quién no? Pero la cuestión es la asignación de la inteligencia. Hay alguien que hace algo y diríamos que es inteligente. Si lo hace una máquina, tendríamos que admitir, si lo hace un humano, diríamos que es inteligente. Si lo hace una máquina, deberíamos admitir que lo es. Esa es un poco la idea de Turing también. Corre el problema de la inteligencia a la asignación de la inteligencia. Otra fuente, otro aspecto del problema, la cibernética. La cibernética, creo yo, es una disciplina que tiene una teoría de las máquinas. Y quizá la teoría de las máquinas adecuada para entender estas máquinas actuales, ¿no? Yo creo que la cibernética se tendría que estudiar como una rama como una corriente filosófica, ¿no? Como se estudian los positivistas, como se estudian los fenomenólogos, como se estudian a los marxistas, tendríamos que estudiar los cibernéticos. Porque es una corriente que tiene definiciones del humano, definiciones del lenguaje, definiciones de la inteligencia, definiciones de la sociedad,
que realmente le disputa a la filosofía los problemas centrales de la filosofía. No es una rama de la tecnología, es una rama del pensamiento sobre el mundo, que obviamente tiene un aspecto tecnológico. Hoy en día no hay cibernetistas. No hay un departamento de cibernética en ningún lado. La cibernética murió como disciplina. Surge en el 48 con el libro de Wiener y tiene 20 años de una presencia en el mundo intelectual muy fuerte, donde se disputa en prácticamente todos los terrenos del pensamiento. Incluso yo he dado cursos de cibernética, uso un par de libros que se preguntan si la cibernética viene a reemplazar a la filosofía. O sea, en los 60 hay una discusión si efectivamente, por las pretensiones universales que tiene la cibernética, muy similares a las que tenemos en filosofía, queremos definir qué es el humano, queremos definir qué es la inteligencia, queremos los filósofos y las filósofas. Los cibernetistas hacen lo mismo, entonces, ¿no? Junto a las teorías de sistemas generales, como la de Bertalanffy, son las teorías del todo, ¿no? Tratan de explicar una teoría que explique todo. La cibernética intenta eso. Y sobre todo, lo hace a partir de la noción de máquina. La noción de máquina es muy importante, como la noción de eidos en Platón, en la cibernética es la noción de máquina central. Se explica todo a partir de ahí, ¿no? Pero fíjense esta definición. Fíjense esta definición de Ashby de máquina. Muchos libros tienen el título de Teoría de las máquinas. Más generalmente contiene informaciones sobre cosas mecánicas, sobre palancas o ruedas dentadas. La cibernética también es una teoría de las máquinas, pero no se trata de cosas, sino más de modos de comportamiento. Una cibernética no se pregunta qué es esa cosa, sino qué hace. O sea, tiene una teoría formal y comportamental de las máquinas. Aquí esto es importante. No importa si es humano, si es mecánico, si es físico, si es abstracto. Lo importante es qué hace. Y si eso que hace lo puede hacer otra cosa, o se puede ensamblar con otra cosa para hacer eso que hace, ¿no? La idea es que hay ciertas relaciones formales entre los sistemas y que las relaciones formales son la clave del vínculo de cualquier cosa con cualquier cosa en el mundo, ¿no? A mí esto me hace acordar mucho a lo que dice Jorge en su ponencia sobre hay que entender la importancia de los software actualmente, ¿no? Y los software no importa, o sea, son software, ¿no? Tienen su materialidad, pero parece ser una suerte de relaciones formales entre las cosas, ¿no? Me gustaría plantear un par de concepciones de la máquina de la cibernética que son claves y son fascinantes. La cibernética plantea que las nuevas máquinas, siglo XX, tienen propósito. Saben que el origen de la cibernética está en un artículo que escribe Wiener con dos autores más que no recuerdo ahora, sobre cómo direccionar misiles para que busquen calor, ¿no? Relación cibernética, poderes militares y poderes políticos. No podemos olvidarnos de eso. Plena Guerra Fría, ¿no? Pero la idea es que el misil, ¿está bien? Cohete, persigue una nave y tiene un propósito, alcanzarla. ¿Cómo? El diseñador no sabe. El propósito lo va a ir generando la propia máquina, ¿no? Hay un comportamiento que es eficaz y la máquina puede ir corrigiendo por sus propios medios la forma para ir encontrando la manera de cumplir el propósito, el fin, ¿no? Ese propósito, de alguna manera, las piezas de la máquina, a ver, un ejemplo, voy a hacer esto. Una máquina mecánica no tiene futuro, no tiene un propósito futuro, el auto mecánico. Pero el auto inteligente, uno le dice, llévame a Asa Norte 404, bloque J. El auto tiene un propósito. Ese propósito está en el futuro.
tiene que alcanzarlo el auto. O sea, tenemos máquinas que su funcionamiento están orientadas hacia el futuro. Cada pieza que se va a mover en el auto se mueve en relación a las demás piezas, pero sobre todo todas las piezas se mueven en relación a algo que todavía no sucedió, pero que tiene que suceder. Y que no está en el diseñador. Si el auto de Tesla me dice, ¿cómo llego a Asa Norte? Yo no sé, pero el auto llega. Tiene propósito. Y el propósito guía del futuro a la máquina. Eso es una cosa, eso descubren los cibernetistas. Dice acá, y Simondon descubre eso también, otro autor que tiene un vínculo amor-odio con la cibernética, sobre todo la de Wiener, pero habla de que las máquinas generan fines efímeros, ¿no? Fines efímeros todo el tiempo que tienen que alcanzar. Eso no significa que tengan propósito, no significa que tengan deseos, ¿no? Cuando yo me inscribí a la carrera de filosofía, mi propósito era graduarme. Pero también era mi deseo graduarme, ¿no? O sea, yo quería alcanzar el propósito porque era mi deseo. Una máquina inteligente podría graduarse de la carrera de filosofía. Supongamos que se curse virtualmente, podríamos hacer un chatbot, podría rendir los exámenes y conseguir el propósito. Si es programada de esa manera para que consiga ese propósito. Pero no podríamos decir que desea graduarse, ¿no? Esta idea de disociar el deseo del propósito es una idea difícil de pensar filosóficamente. ¿Qué significa que una máquina tenga propósito, pueda generar sus propios propósitos autónomamente, pero que esa idea de propósito no necesariamente esté vinculada al deseo? Pero que sí tenga algo desde el futuro, y no solamente desde el futuro, sino también la historia de la máquina, a diferencia de la máquina mecánica, en las máquinas cibernéticas, la historia de la máquina condiciona ese propósito. ¿Qué es lo que pasa con el problema del sesgo en inteligencia artificial? ¿No? Que se ha hablado aquí muchas veces. El problema del sesgo, ¿sí? ¿Sesgo? ¿Se entiende? El historial o lo que ha sucedido en el pasado con esa máquina condiciona la manera que tenga la máquina de alcanzar el propósito o el propósito que genere. Cibernética, otro origen, aporta concepciones filosóficas a las máquinas, no solamente es una rama de la tecnología. Ha cambiado nuestro contexto. El computador tradicional, esto lo dice Floridi, ¿no? Las primeras computadoras envolvían a las personas, se basaban sobre todo, estaban en espacios alejados de la vida cotidiana, uno tenía que ir y entrar adentro de la computadora. Y hay una preeminencia de hardware, ¿no? Los cables de conectar válvulas, electricidad, era muy importante. 30 años después podemos ver algunos cambios en nuestro contexto social. La computadora pasa a ser como un electrodoméstico más de la casa, ¿no? Está la licuadora, el televisor. Está integrado un poco en la vida cotidiana y ya empieza a haber preeminencia de software. Me remito a la palestra de Jorge. Pero sobre todo uno iba y se sentaba frente al computador. Ya no envolvía, uno se sentaba frente al computador. Era un vínculo uno a uno. Podemos decir que 30 años después se avance, el contexto social es otro, ¿no? Vuelve a haber estamos envueltos, ¿no? Por los computadores. Estamos otra vez envueltos. Decía Cristian de la idea de maquinaria. En Marx está la idea de maquinaria de un conjunto de máquinas entrelazadas entre sí, pero sigue siendo el proceso automático, ¿no? Cíclico. Son máquinas mecánicas. Simondon habla de conjuntos técnicos, donde hay ciertos márgenes de ciertas libertades entre el vínculo entre las máquinas. Estas máquinas pueden tener momentos críticos en donde tengan que tomar decisiones y tener ciertas indeterminaciones
en donde no se sepa de antemano cómo se van a vincular, sino que depende de cómo se vinculen las otras máquinas, que también tienen mucho margen de autodeterminación, ¿no? No es la maquinaria de Marx, sino más bien la idea de conjunto técnico de Simondon puede ayudar. Y hay una hegemonía del software, ¿no? El test de Turing, hay un laboratorio o un experimento abierto acá, ¿no? Es decir, esto que Turing pensaba en una habitación, hoy en día lo tenemos en la vida social. Uno entra a hacer una consulta al banco y le responde hola, hola, y uno dice, ¿es un chat o es una persona? No, uno no sabe. O sea, este test de Turing hoy está integrado, prácticamente todo el tiempo estamos ahí, ¿no? Hay una idea de Simondon que es interesante, que es la reticulación de la técnica, ¿no? Es decir, en algún momento la técnica se separa como forma de pensamiento para desarrollarse, pero luego vuelve a integrarse al mundo humano. Y la realidad de la red técnica es la realidad del mundo, ¿no? Esta es un poco la idea de que la tecnología no es algo que hacemos, sino algo en lo que estamos inmersos, ¿no? O la idea de On Life que habla Floridi, ¿no? Es decir, la diferencia entre estar conectado y desconectado prácticamente es irrelevante hoy en día, ¿no? Y cada vez menos, ¿no? Y datos. Hay 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, pero hay 15.000 millones de dispositivos digitales. En nuestro planeta hoy hay más dispositivos digitales que humanos, ¿no? Las principales comunicaciones se dan de máquina a máquina, no de humano a humano, ni siquiera de humano a máquina, ¿no? Las máquinas se relacionan entre sí, se comunican entre sí de manera mucho más masiva que los humanos. Es decir, hay una comunicación maquínica a nuestras espaldas que opera. Voy a dejar esto de lado. El otro punto que es importante y sin el cual no se puede pensar la inteligencia artificial son los sensores. La inteligencia artificial funciona porque hay máquinas no solo que, como la que piensa Turing, toma decisiones o responde, sino que sienten. Se habla de máquinas sintientes, ¿no? Máquinas que perciben sonidos, máquinas que perciben texturas, máquinas que registran movimientos, patrones, ¿no? Esta es una pelota que sacó Adidas, que sería para uno le pegaba a la pelota y la pelota registraba los golpes, y con inteligencia artificial uno después miraba en el celular cómo tenía que mejorar la manera de pegarle a la pelota para ir aprendiendo, ¿no? Es decir, una especie de automatización de la habilidad. Ni siquiera uno tiene que ser habilidoso practicando, sino que a partir de los datos. Pero digo, esta idea de que las máquinas además tienen que tener input, recibir todo el tiempo, capturar lo que pasa alrededor de ellas, muy cibernético también, ¿no? O sea, máquinas que perciben lo que pasa a su alrededor, de temperatura, de humedad, química, ¿no? Hay sensores químicos que reciben una sustancia y lo traducen a código binario automáticamente, es decir, o de temperatura, bueno. Otra objeción de Simondon es interesante en el artículo del 50, dice, bueno, está bien, las máquinas no son muy flexibles como el humano, pero porque le falta memoria. Este es otro dato que da Floridi, ¿no? En el Apolo 11, 32.000 bytes de RAM. O sea, esta presentación, esta slide, no entraría en la computadora que guió al Apolo 11 a la Luna, ¿no? Y mi celular, que lo puse de ejemplo, que es este, o sea, tiene miles de capacidad de memoria más que el Apolo 11, ¿no? Y estamos hablando de 60 años de diferencia, ¿no? O sea, nos cuesta conceptualizar la escala de capacidad de información que hemos generado en las máquinas, ¿no? O sea, que tienen las máquinas. Hoy en día, por día, se genera la misma información que la humanidad acumuló con la escritura en milenios. O sea, no podemos dimensionar la información que estamos generando a diario. O sea,
No, cuesta mucho. La idea de Big Data. Wikidata es una parte de Wikipedia en el que se conectan las máquinas para recibir información de las máquinas. Es como la Wikipedia de las máquinas, ¿no? Digo, ¿estamos viviendo en un mundo poshumano? Sí, efectivamente. O sea, Wikipedia hace una parte de su página para máquinas, digamos, ¿no? Voy a tratar de ir cerrando. Pero esta es otra diferencia fundamental, que por ahí tenemos que detenernos un poco en este cambio de la inteligencia artificial simbólica del 50, del 60, a la actual, que es la conexionista, ¿no? O la conectivista. Porque acá, los de Dortmund, que programaban decisiones, si está nublado y llueve, saque el paraguas, y estos árboles de decisiones con los que se quería programar a la máquina, el modelo es la mente humana, ¿no? O sea, es la idea de reproduzcamos formalmente la mente humana y pongámosla dentro de una máquina, ¿no? Como diría Gilbert Ryle de Descartes, el fantasma en la máquina. Saquemos el fantasma y lo pongamos en una máquina. Esto no es eso. Acá la mente humana deja de ser el modelo de la inteligencia artificial, ¿no? Acá es el cerebro, como procesador de información, el que pasa a ser el modelo. Y cerebro tiene cualquier organismo, ¿no? O sea, este es antropomórfico, pero ese no, ¿no? O sea, la mejor forma de imitar a un humano no es poniéndole la mente, sino poniéndole un cerebro, ¿no? O sea, hay algo para pensar ahí que es difícil de pensar. Este cambio es difícil de pensar. Y hay algo más interesante, que en los 70, esta inteligencia artificial se pensaba factible, pero se veía como tonta, empirista. O sea, la forma fácil y aburrida de hacer inteligencia artificial. Esta era la interesante. Las intelectuales ponían su mente en esta. Porque aquello lo hace cualquiera, digamos. Pero además había un tema, que no había suficientes datos para poder hacer viable aquella. En el 2000 cambia justamente por la masificación de Internet y la popularización de Internet, otra vez, los sensores de la máquina que pueden capturar datos. Y entonces esta deja de ser vista como la interesante y ahora es aquella. Filosóficamente deberíamos pensar si efectivamente, bueno, hoy varios dicen que aquella también tiene su límite y están hablando de mixta, ¿no? Hoy en día se habla de que la programación va a ir a un esquema mixto, ¿no? Pero acá hay mucho para pensar en este cambio, ¿no? Hay un libro de Larson, que se llama El mito de la inteligencia artificial, pero no me acuerdo el nombre de pila de Larson, donde trabaja mucho esta diferencia. Dos cositas más y cierro. Primero, un poco el nombre que le damos que le di a la palestra. Uno podría pensar en que la ferramenta, es una mediación entre el organismo y el entorno, ¿no? Primer nivel, técnica, dicen algunos. La máquina es una mediación entre la herramienta y la tarea, ¿no? Tecnología, dicen algunos, ¿no? Uno podría pensar que, por ejemplo, el Big Data es una tecnología, una capacidad de almacenamiento y de procesamiento de grandes masas de datos de información, una tecnología. Pero como dijimos en algún momento, ya no tenemos capacidad para operar humanamente con esos datos. Entonces parece una metatecnología, que sería la inteligencia artificial, que una de las formas que podemos definirla es como una tecnología para operar con esa tecnología que ya no podemos controlar. Es una tecnología de la tecnología, ¿no? Y entonces se vuelve metatecnología y se puede operar en cualquier área del conocimiento de la práctica donde haya trabajo con computadoras. La medicina, el arte, la filosofía, donde haya computadora y datos, tecnología, esta metatecnología puede operar, ¿no? Eso es una forma de pensarlo como una metatecnología. Cierro con esto. RUR.
Es una obra de teatro de 1920, escrita por un autor checo que es Karel Čapek. Acá es la primera vez que aparece la palabra robot en la literatura, en el arte y en la vida pública. Robota es una palabra checa que significa esclavo, ¿no? Ruhr es una obra de teatro que refiere a una gran empresa transnacional que fabrica trabajadores artificiales. 1920. ¿Por qué me interesa esto? Lean la obra, es breve y es impresionante. Ruhr es... la empresa se llama Rosum. Rosum es el creador de la empresa, que es un científico que descubre la manera de organizar la materia para crear vida y se propone crear humanos. Se pasa la vida tratando de crear humanos en esa fábrica hasta que más o menos lo consigue glándula a glándula, ¿no? Pero luego muere y su sobrino, ¿está bien su sobrino? ¿Se tiene su sobrino? Hereda la empresa, pero su sobrino es ingeniero, no es científico. Y dice, es muy complicado crear humanos. Y además tardamos más en crearlos que lo que tarda la naturaleza en desarrollar uno. Entonces hagamos humanos simplificados, que simplemente trabajen. Y le quitemos los órganos, todo lo que no haga falta, la alegría, las habilidades para tocar el violín, toda destrezas artísticas, todo lo que no haga falta para producirse lo saquemos y genera el robot. Vendría a ser tu humano simplificado para fines de trabajo. Es muy interesante porque a mí me parece que también aparecen estas dos corrientes en la discusión de la inteligencia artificial contemporánea. Por un lado, lo que podría llamarnos shakespearianos, no sé si está bien la expresión, pero están más cercanos es imposible que en estas discusiones con esta corriente no aparezcan los mitos. El Frankenstein, el Golem, la fascinación humana de desarrollar un doble artificial, ¿no? Mark Zuckerberg, que acá se ha hablado de él, tiene un libro que se llama El romanticismo, cibernética y romanticismo, me parece, donde justamente su tesis es que hay una fascinación en el romanticismo del doble artificial y que mientras el planteo sea, por ejemplo, como el de Kurzweil, ¿no? De que efectivamente vamos a crear máquinas que tengan conciencia, emociones, o sea, vamos a crear el doble artificial, mantienen vivas las exploraciones filosóficas tratando temas shakespearianos, dramas, ¿no? Hay un par de películas como por ejemplo Her, ¿no? O sea, podremos enamorarnos de las máquinas, tendrán amor, ¿no? Digamos, dramas shakespearianos que solamente funcionan si en la agenda filosófica la discusión es si las máquinas pueden ser o no como nosotros. Si eso está en la agenda filosófica, las discusiones van a estar siempre enredadas en mitología y desde mi punto de vista es bastante ociosa esta discusión, ¿no? Yo creo que no tendríamos que ir por ese lado. A mí me parece que esa no tendría que marcar nuestra agenda de la filosofía, ¿no? Los desafíos filosóficos no vean por ese lado. Es muy entretenido, salen buenas series de Netflix, pero yo no sé si eso tendría que ser nuestra agenda filosófica. Está otra corriente que son más cientistas que mitólogos, ¿no? Quizá Stuart Russell, se lo ha mencionado acá, sea como un representante, que dice, las máquinas van a ser mucho más inteligentes que el humano. Por ejemplo, hoy no le podemos ganar al ajedrez a ninguna máquina. Ya no le podemos ganar, ¿no? Pero no tienen conciencia. O sea, son más inteligentes, pero no tienen conciencia, ni tienen emoción, nada, pero van a ser súper inteligentes, sin tener nada de eso. Y ese es el mundo que nos espera. Y ese es el mundo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo va a ser un mundo con entidades que son más inteligentes que nosotros, pero que no tienen ninguna de estas actitudes que nosotros solemos atribuirle a los humanos, ¿no? Es una inteligencia artificial orientada a objetivos, ¿no? Como un auto Tesla, llévame a esa
hacia norte 404 y el auto lo va a hacer mucho mejor de lo que haría yo. Pero no tiene conciencia, ¿no? Y acá cierro con esto es lo último. Esta es una tesis de Floridi que me parece interesante, ¿no? La inteligencia artificial no es un matrimonio, sino un divorcio entre la capacidad de resolver problemas y llevar a cabo una tarea con éxito para alcanzar un objetivo y la necesidad de ser inteligente para llevarla a cabo. Es decir, la inteligencia artificial es la separación entre la capacidad para resolver problemas y la inteligencia, que implicaría moralidad, que implicaría sensibilidad artística, que implicaría empatía con otros, que implicaría emocionalidad. Todo eso podemos decir que es inteligencia humana. La inteligencia artificial es la separación entre inteligencia y la capacidad de resolver tareas. ¿Qué tareas? Todas. Hay un cuento, el de Rey Midas. Rey Midas, que pide el deseo de tocar y convertir en oro. El problema es ese, ¿no? ¿Qué pasa si la inteligencia empieza a hacer todas las tareas humanas, ¿no? Por ejemplo, David Hosting, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial empieza a usarse para acompañar a ancianos en los asilos, como en Japón el robot Paro, ¿no? Que es una pequeña foquita con inteligencia artificial que se le da a los ancianos y cuida al anciano, le hace compañía, registra con inteligencia artificial los patrones de emociones del anciano y entonces posiblemente lo cuide, cumpla la tarea de cuidarlo mejor que un humano porque no duerme, no se cansa, ¿no? Pero uno podría decir que ahí cumple la tarea sin algo que sería necesario que sea humano, ¿no? Me parece que este es el desafío, este tendría que ser nuestra agenda filosófica. En filosofía debemos pensar este mundo. Alejarnos de las discusiones de la conciencia, son como nosotros, saben hacer cosas como los humanos, no importa eso, no es relevante. Lo importante es que va a haber agencias que van a hacer cosas que antes hacíamos nosotros y que no son humanas. Y que van a hacer cada vez más de esas cosas. Así, bueno, ese es un poco lo que a mí me parece algunas impresiones sobre la situación actual de la inteligencia artificial. Muito obrigado. Bueno, comenzamos la discusión. Acá tenemos Jorge, Nitamar, tenemos Cris y hacemos un bloque y después hacemos otro, ¿puede ser? Jorge, Sí. ¿quieres venir aquí por la grabación? Gracias. Muchas gracias por la exposición. Bueno, había muchísimo que decir, pero yo quiero como ir al núcleo o el punto central porque me llama mucho la atención, o sea, me causa mucho conflicto, pero me parece súper interesante precisamente por el tema de la máquina, la diferencia entre la máquina mecánica, no lo dijiste explícitamente, pero lo mencionaste en un momento, una máquina maquínica, ¿cierto? Claro, y entendiendo que esta máquina, que aquí si tuviera una tarjeta de gráficos, pues podríamos tener una inteligencia artificial, cual luego tienen los periféricos. Pero hace resaltar una cosa importante y es que realmente sin los periféricos tampoco es que tengamos mayor cosa, porque pues igual no sirve para nada, ¿sí? Pero bueno, entonces ahora sí en la pregunta sobre la máquina maquínica. Y si pensamos algo, porque es que o sea, ¿cuál es mi conflicto? De si estamos recurriendo a un concepto antiguo de máquina para pensar algo que ya no es una máquina. O sea, si tratamos de cambiar las máquinas y decir, bueno, pues esta ya no es una máquina como las demás, como la pregunta que le hacías a... ¿Cierto? Sobre, bueno, pues esto ya no es una foto, esto... O sea, ¿por qué? ¿Solo porque no tenemos un concepto, una expresión?
o porque de todos modos nos tenemos que aferrar a lo que medio conocemos, no vaya a ser que nos vayamos al abismo, ¿no? Bueno, ese es el punto, como lo más importante. Sí, ya después lo otro lo podemos hablar. Gracias. Yo voy a hablar la lengua del Mercosur. El presidente Lula dice que es el portuñol. Muchas gracias porque estaba muy, muy interesante tu charla. Y me quedó una pregunta sobre la ontología, porque en el inicio de tu ponencia tú hablabas de ese tipo de problema para ti mismo de esta anécdota de Plutarco con relación a Platón. Porque para mí justamente ese es un problema que me ha interesado en esta contraposición de ingenieros como Russell y la manera como, por ejemplo, a Floride se va hacia una filosofía de la información. Porque me parece que se puede pensar en la información. Eso que me gustaría de oír de vos, que piensa vos sobre esta concepción de información, porque se va en una dirección ontológica, se puede mismo pensar la información no solamente como bytes, bits, informática, pero en todo signo, en todos los átomos, partículas, todo el universo es lleno de información. Y eso es muy interesante, muy instigante, y yo imagino que, por ejemplo, para esa lectura de autopoiesis y para otros que han intentado hacer eso siguiendo a Varela y esta concepción de interacción del organismo con su ambiente, su medio, hay esa idea de información para hacer los cambios de adaptación, etc. Pero mi cuestión es justamente porque la pregunta de Platón es para provocar a Plutarco, pero no parece que los ingenieros, desde el punto de vista pragmático, son ellos que han logrado, que van haciendo y mismo no interesa que sea la información, si es un signo, una lenguaje, eso se queda, hasta yo puedo comprender, no hay consenso sobre una ontología de la información, mismo del lenguaje, de los signos, y me interesaría de ver cómo vos va a responder esse tipo de provocação. Muchas gracias. Bom, muito bom, Dario. Muito interessante. Essa sua convocação final me fez pensar justamente o próximo passo que eu estou dando nas minhas pesquisas, que é o que a gente faz com essas inteligências que nós estamos criando e que podem ser mais efetivas em muitas coisas. Bom, tem um filme, uma película, que chama O Homem Perfeito. É um filme alemão que tem um robô que é um robô amante. E aí ele faz ali, se reprograma o algoritmo para ser o mais perfeito para aquela mulher. Aí fica duas perguntas, uma dentro da outra. Uma pergunta, a perfeição será que funciona? Se a gente tiver um algoritmo que fizer tudo o que a gente quer, será que funciona? E se não, seria possível que esse algoritmo também apresentasse imperfeições para manter um certo charme, algumas negativas ou coisas que valham, né? Então essa relação entre humano e máquina, nesse nível mais profundo, que fica também pensando em que a gente deposita o nosso desejo. É uma questão que tem me pegado ultimamente. Bueno, muy interesantes las preguntas. Voy a arrancar de atrás para adelante. Últimamente yo estoy estudiando mucho un área que se está desarrollando con mucho auge, que es el de la robótica social, ¿no? Y que justamente la cuestión no es hacer robots superiores a los humanos,
sino robots que puedan despertar empatía entre los humanos, lo cual implica que tengan rasgos humanos incluso cuando esos rasgos humanos son imperfecciones, ¿no? Trabaja con procesamiento del lenguaje natural y trabaja con HRI, que es un área que estudia empíricamente la interacción humano-robot, donde la percepción del humano está en el centro. O sea, lo importante no es qué hace el robot, que sería una inteligencia artificial más cognitivista, sino qué siente el humano que hace el robot. Ahí aparecen fenómenos como, por ejemplo, un Heimlich de Freud, ¿no? El valle inquietante de Uncanny Valley, que es que si los robots son muy parecidos a nosotros, nos provoca cierto rechazo psicológico. Entonces hay que hacerlos, no, hay que ponerles imperfecciones para que eso produzca la sensación de familiaridad y de empatía, ¿no? Si el robot es mucho mejor que yo y mucho más perfecto, me asusta, ¿no? Y entonces, ¿cómo producir que no pase eso? Bueno, se estudia interdisciplinarmente psicología, psicoanálisis, antropología, sociología, ¿qué nos hace sentir bien con relación a las entidades artificiales, ¿no? Es muy interesante ese fenómeno y esa línea de diseño, porque implica la inteligencia artificial desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Y ahí implica una especie de antropomorfización incluso de la inteligencia artificial, que para Simondon es casi una infantilización de los objetos técnicos para que no nos produzcan rechazo, ¿no? Para que no los echemos de la ciudadela de la cultura, dice él, ¿no? El ChatGPT, ya lo he dicho creo que en otra intervención, podría ponernos toda la información de golpe y sin embargo lo va poniendo como si alguien estuviera escribiendo. Es una especie de límite ideado para el chat para que nosotros nos sentamos más, estemos más cómodos con el chat, ¿no? ¿Se entiende el punto? Así que yo creo que la industria y el capitalismo está trabajando, ya no solamente, hay dos líneas de trabajo. Una es desarrollar superinteligencia y otra es desarrollar inteligencias antropomorfizadas, que implica estudiar cómo nos sentimos más cómodos con la inteligencia artificial. Cómo accede un chat, una entidad que conversa. O sea, no accedemos nunca al motor de búsqueda estadística, sino accedemos a una pantalla con alguien que conversamos de manera coloquial, humana, ¿no? Ese fenómeno, los fenómenos de las interfaces. O sea, el desarrollo de interfase tiene que estar en la agenda de la filosofía también, ¿no? Y justamente un ejemplo de superinteligencia no consciente es HAL 9000, ¿no? HAL 9000 no tiene emociones, no tiene conciencia. Le dan un propósito. Lleva la nave a aterrizar. Para llevar la nave a aterrizar debe eliminar a los humanos, porque si no, no puede cumplir su propósito. Pero no es que odie a los humanos. Hay un programador que tiene una frase que dice: la inteligencia artificial no te odia ni te ama, pero considera que tus átomos de carbono se pueden usar para otra cosa mejor, ¿no? Esa es una idea de inteligencias artificiales desapasionadas, sin ningún tipo de emocionalidad, pero que pueden, es Ray Midas, ¿no? ¿Qué pasa si los objetivos empiezan a poder completarse de manera más eficaz si se sacan a los humanos del medio? Por ejemplo, programamos una máquina para que limpie el planeta de contaminación y la máquina determina que es necesario, bueno, puede ser una decisión racional, inteligente, pero no es alineada con los valores humanos, en principio porque desaparecería. El concepto de información es central. Eso es uno de los cambios ontológicos fundamentales.
Antes de Wiener, en el mundo había dos cosas, energía y materia. Después de Wiener hay tres, energía, materia e información, que Wiener dice no es ni una ni la otra. Es muy difícil de pensar qué es lo que es la información. A mí me gusta la teoría simondoniana de la información, porque un poco la teoría de la información de Simondon es una crítica a la idea ilemórfica, ¿no? De los griegos para acá, forma y materia. Simondon dice, pone por ejemplo el ejemplo de hacer una mesa. El árbol es la materia y se le da la forma de la mesa. Simondon dice, las grietas, hay información, y está informado la madera, hay información en la materia, hay formas en la materia, y eso le da cierta agencia a los objetos, ¿no? Los objetos tienen información, la forma no está en el diseñador, ¿no? Y además pone también el énfasis en el receptor, ¿no? Es decir, la misma información, y eso también lo estudia la segunda cibernética Luhmann, por ejemplo, Niklas Luhmann, ¿no? Es decir, o Bateson, ¿no? Una de información como la diferencia que hace la diferencia. La misma impresión en mí puede generar algo y en Milan otra cosa. ¿Por qué? Porque la información en realidad no se puede pensar en abstracto si no fuera de el receptor, ¿no? Y de las características del receptor, y esta idea de Luhmann, que es muy también del realismo especulativo. Los sistemas no se comunican plenamente, los sistemas no se vinculan plenamente. El sistema psíquico con el sistema nervioso, con el sistema social, no se conectan en plenitud, sino que cada uno toma lo que su estructura puede tomar de la información que le viene del otro sistema, y eso abre la puerta para pensar qué pasa cuando en esta interacción de sistemas a la que llamamos humanidad metemos otra cosa que son las inteligencias artificiales. Por eso me parece interesante no pensar la inteligencia artificial como dos polos, inteligencia natural e inteligencia artificial, sino múltiples sistemas en los cuales acabamos de meter un nuevo elemento que interactuará con nuestro cerebro, con nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema social, con nuestro sistema de valores. Ahí la noción de información es muy útil para pensar esas interacciones. Y Jorge, yo creo que la idea de máquina es algo muy interesante, ¿no? Yo creo que la idea de máquina, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama, como todos los autores que me gustan mucho, no olvido su nombre, pero que él toma la idea de la ontología orientada a los objetos de Graham Harman y propone la ontología orientada a las máquinas. Yo creo que la idea de máquina sirve porque quita al humano del centro. La idea de objeto tiene todavía cualidades, ¿no? Su color, cómo se nos presenta, ¿no? La idea de máquina son operaciones, ¿no? Por eso la definición de Ashby, no importa qué es objeto, no importa qué hace, operaciones, máquina. Una cosa es pensar un árbol, su forma, su color, su género de vegetal, y otra cosa es pensar los nutrientes que le ingresan, los procesos adentro y lo que sale, máquina, ¿no? La idea de máquina es una manera de concebir al mundo, maquínicamente, ¿no? Ni siquiera con los caracteres, ¿no? Copernicanos, ¿no? O sea, ni siquiera es matemático, es operativo. Y Simondon propone la lagmática, la ciencia de las operaciones. Es interesante esa idea de Simondon, yo recomiendo ese texto, porque dice, el problema de la ciencia es que se crean los objetos. La biología estudia los seres vivos, la física estudia los cuerpos, la sociología las sociedades. La lagmática estudia las operaciones. Y hay operaciones que son transversales a los seres vivos, a las sociedades, a los objetos físicos. Esa es una manera de incorporar la máquina al pensamiento filosófico, ¿no? Eso es la cibernética. Y yo creo que la filosofía tiene que hacerle justicia a la cibernética. Yo creo que es una posición filosófica que puede gustarnos y podemos ser muy críticos, pero como podemos ser muy críticos con cualquier otra postura filosófica, pero tiene una manera original de pensar el mundo, el conocimiento y el vínculo entre muchos de los aspectos de lo que llamamos la realidad. No es solamente
una disciplina que quiere hacer máquinas y reemplazar a los humanos por máquinas. No, no. Hay una idea que tiene la idea de máquina como centro porque piensa que los vínculos entre las cosas se pueden explicar mejor con operaciones y estructuras que como cualidades o incluso mejor, bueno, la matemática sería otro mundo, podemos hablar en otro momento, pero yo creo que sostener la idea de máquina es sostener esa idea todavía que se puede ver en Simondon y en los cibernetistas y sobre todo en los segundos, ¿no? Que no piensan a la máquina como input y output que hay que controlar como pensaba Wiener, sino que justamente las máquinas y los ensamblajes de máquinas generan desequilibrios que producen nuevas máquinas, ¿no? Y es incontrolable eso, ¿no? Pero es estudiable, o sea, se puede pesquisar y se puede pensar a partir de eso, ¿no? Muito obrigada pela sua apresentação. Foi, assim, muito inspirador e instigante te ouvir falar. Pedro. Mais. Não, eu gostaria de te perguntar, não é? Será que a sua visão sobre... É claro que compreendemos, você fala de máquinas. Quando você fala que precisamos ser mais engenheiros, você não está tendo, talvez, um horizonte muito neutro com relação a esta tecnologia? Né? Porque, como você mesmo disse, nós estamos diante de máquinas muito novas, máquinas muito poderosas, muito potentes. Então, a primeira questão esta visão que nós devemos ser mais engenheiros, não uma visão quase neutra do que é a IA? E, por conseguinte, isto não também implicaria numa visão um pouco restritiva do que a filosofia deve fazer? Uma vez que, sim, temos muito a pesquisar com a sua visão, mas nós não deixaríamos de lado justamente essa interação, essa quase simbiose que acontece entre o ser humano e as máquinas, como essas máquinas que, sim, elas apenas dão a nós o output diante do input que nós damos, mas isso não deixaria de lado justamente toda a repercussão política, ética e social, e isso também não faria parte de um pensamento filosófico? Dario, a gente tem visto um processo em que a relação com as inteligências artificiais, como foi comentado inclusive, elas estão caminhando cada vez mais para uma personalização intensa, né? Seja, assim, para mim é muito claro ver que muito em breve todo mundo vai ter uma Alexa nível ChatGPT conversando com você o tempo todo sobre um monte de coisas, e é difícil não ver esse nível de simbiose só crescendo cada vez mais. E aí você fala nos engenheiros, mas a tendência em termos de relação entre nós e essas máquinas, ela parece caminhar para outro caminho, né? E mais do que isso, a gente tem, por exemplo, a possibilidade cada vez mais presente de que elas tenham, de fato, um grande banco de dados internos em termos de memória, né? E um processo que praticamente vai se tornar indissociável das nossas próprias existências, as memórias que essas máquinas têm conosco, uma vez que elas passarão a existir com nossos filhos desde o primeiro momento em que eles estão no mundo. Isso está acontecendo, né? Então, assim, e ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, pesquisas caminhando para certas organelas cerebrais, né? Não sei se você já tem visto certos organoides, organelas, são sistemas cerebrais que estão sendo cultivados e estão sendo utilizados para fins de desenvolvimento de aprendizagem de máquina e inteligência artificial, quer dizer, células humanas que estão sendo... Você pode alugar isso e fazer... Qualquer um aqui pode chegar, entrar no site e alugar esses cérebros que estão funcionando como IAs. E assim, como assim IAs? Já que são baseados em cérebros, são organismos de base biológica, e ao mesmo tempo proliferam-se os humanoides, quer dizer, os robôs. Agora eles estão sendo produzidos já a nível de massa, quer dizer, há muito pouco tempo nós estaremos diante, como estamos hoje diante de celulares que têm mais do que humanos, em muito pouco tempo, há uma imensa probabilidade, né, muito provável que a gente tenha
tantos robôs quanto a gente tem celulares na face da Terra, né? E aí a gente pega essa simbiose, quer dizer, biológica, com essa memória histórica totalmente vinculada à nossa própria história. E uma coisa assim, disseminada a um nível que a gente só consegue ver como celulares, pessoas, formigas e estrelas. Quer dizer, parece estranho realmente a gente tentar olhar para uma questão apenas como engenheiros, sabendo que a gente já está tendo esse nível de dificuldade de se separar essa afetividade de humano para humano em relação ao humano e uma máquina. Já está acontecendo, imagina daqui em diante, né? Quer dizer, será que faz sentido a gente supor que essas máquinas pensantes, biológicas, que estão no nosso futuro imediato e estão muito próximo, ela não nos levará para um mundo que vai ser cada vez mais feito para ambos, nós e elas, né? E no limite, será que a gente não está diante de um mundo cada vez mais híbrido, um mundo onde a normatividade, o direito, a cidade, a estrutura da realidade passa a ser cada vez mais organizada em função do fato de que está cada vez mais difícil nos distinguir. Quer dizer, será que o direito não vai caminhar para esse sentido? Será que a gente não está logo diante de um futuro onde os humanistas serão os vilões? Viste que venías enojado. Muy interesante las dos preguntas, muy obrigado. Cecilia, buenísimo, porque me das la posibilidad de aclarar. Yo creo que la visión de los ingenieros es más realista o más verosímil con el futuro que nos espera. No máquinas conscientes, sino máquinas súper inteligentes que no tengan conciencia, ¿no? En ese sentido me parece que es la realidad sobre la que debemos trabajar en filosofía. Eso no significa renunciar a las preguntas de qué es la conciencia, de qué es la inteligencia. Me parece que justamente que aparezcan entidades que tengan agencia e inteligencia sin conciencia ni emociones, nos dan nuevos insumos para pensar qué son las emociones, qué son la conciencia, qué somos los humanos, ¿no? Y me parece que son justamente, me parece que estas discusiones nos dan, son mejor agenda para la filosofía porque nos dan mejores insumos para pensar los problemas de la filosofía, no para renunciar a ellos, ¿no? Los otros, y a mí me parece que no me parece que es una buena estrategia filosófica, ¿no? Pero, ahora, yo creo que esta mirada supone la de los ingenieros, no la de los filósofos pensando la mirada de los ingenieros, sino la de los filósofos, sino la de los ingenieros, suponen una simplificación del humano y una fascinación por la máquina, ¿no? Los humanos somos muy simples, se explica muy rápido lo que es un humano, y luego aparecen, digamos, muchas complejidades de las cosas que pueden llegar a hacer las máquinas. Como que no hay una confianza en lo que podemos llegar a hacer nosotros los humanos con este tipo de máquinas que van a ir apareciendo, ¿no? Entonces yo creo que nuestro desafío filosófico, ¿no?, es cómo articular la complejidad. Digamos, yo por otro lado pensaría que hay un cierto humanismo fácil, término de Simondon, que habla de un humanismo fácil, que ve muy complejo al humano y muy simple a las máquinas, ¿no? Sería la otra versión. Los ingenieros ven muy simple al humano y muy compleja a la máquina. Yo creo que la diferencia, el desafío de la filosofía es entender la complejidad humana y la complejidad de la máquina. O sea, y que el mundo que nos espera es un mundo donde dos entidades absolutamente complejas, máquina y humano, van a interactuar de una manera inédita que no conocemos y que nunca antes tuvimos registro de que interactúen, ¿no? O sea, ese es el desafío de la filosofía para mí. Y me parece que hay que exigirle al humanismo que también reaccione a eso. O sea, no solamente a los ingenieros de que sean filósofos, sino a los filósofos de que piensen la complejidad de la máquina, ¿no? Y del mundo que vamos a vivir. ¿Tu nombre? Igor.
Eh, dijiste muchas cosas. Tendría cierta... Digo, una cosa interesante para pensar es la cuestión biológico, maquínico, artificial, natural. No necesariamente lo biológico es natural, ni lo maquínico es artificial. Simondon pone esos polos, pone el ejemplo de la flor de invernadero, ¿no? Flor de invernadero que no sobrevive afuera del invernadero porque se ha artificializado tanto que no se puede reproducir por sí misma, ¿no? Y que no puede vivir fuera de un contexto artificial. Y es biológica. De la misma manera, una supercomputadora, o la famosa turbina de Gimbal de Simondon, o cualquier computadora, puede vivir ya no en ámbitos controlados como en los 50, sino en cualquier lado, digamos, ¿no? Y puede tomar elementos del ambiente y modificar su comportamiento para no autodestruirse, muy parecido como hace un organismo, ¿no? Entonces ahí ya empieza como a estar complicado porque efectivamente un chip en nuestro cerebro que nos haga tener mucha memoria, ¿por qué estaría mal, primero? O sea, ¿qué criterios filosóficos tenemos racionales para argumentar que eso es la decadencia del humano, ¿no? Sin caer en un transhumanismo tonto, ¿no? Que piensa, bueno, mejorar, que es una forma del humanismo, porque el transhumanismo es una forma del humanismo. Cree en el progreso del humano, nada más que en lugar del derecho, la ciencia y la política, cree en la inteligencia artificial, la farmacología, la modificación genética, pero hay un nivel de progreso y de mejora que uno podría no comprometerse con eso. O sea, podríamos insertarnos chips y aspectos maquínicos, pero no con una idea de progreso. ¿Con qué idea? Y no sé, el bienestar común, el bienestar colectivo, la igualdad. Y eso no necesariamente implicaría ahí un problema ético desde mi punto de vista con eso, ¿no? Pero lo que vos decís es muy cierto. Este es el punto. Tenemos una tecnología donde podemos ensamblar sistemas de una manera muy potente. Y Amazon hace una voz que te dice a qué hora pasa el colectivo o el bus, ¿no? Alexa, ¿no? Son productos comerciales, ¿no? Eso no es la potencialidad que podría tener la interacción humano-tecnología, ¿no? O humano-máquina. Parece ser que en todo caso hay otra vez, ¿no? Lo que diría Simondon, una infantilización, antropomorfización de la tecnología, en el cual uno podría pensar, por ejemplo, en el ejemplo de David Hosting, ¿no? O sea, esa capa antropomórfica de la tecnología, esa capa donde se utiliza inteligencia artificial para replicar un humano, ¿no? No necesariamente es un gran avance tecnológico, digo, ¿no? Pero sí se logra algo que es un producto comercial masivo. Todos quieren tener Alexa, todos entran en ChatGPT. Se logra éxito comercial masivo, pero ¿se logra un gran avance tecnológico? No, digamos, no mucho, ¿no? Yo creo que el avance tecnológico está en otro lado, que no tiene que ver con la antropomorfización de la tecnología, sino justamente con esta hibridez que vos haces referencia. Y la implicancia política de eso son muchas, y digo esto y nada más. Una de las cosas que puede hacer la inteligencia artificial es, a partir de redes sociales, por ejemplo, juntar personas en mismos grupos con creencias políticas similares, que a partir de características que no se juntarían nunca si no existiera inteligencia artificial, ¿no? Cuando gana Trump y toman el Capitolio, esa gente no tenía mucho que ver entre sí. ¿Y cómo se habían conectado? Y bueno, de maneras que tienen que ver con la conexión las mediaciones tecnológicas que implican cierta algoritmización de los vínculos, ¿no? Es decir, el agrupamiento político ya no se da por medios clásicos, o puede no darse, sino
porque hay algo que identifica en vos la inteligencia artificial y en ella que los puede vincular y que no hay otra forma tradicional de política que los vincularía, ¿no? Y eso es una forma, una agencia tiene capacidad de modificación social tremenda, y no diríamos que es inteligente en el sentido humano, ¿no? Sino de otra forma. Pero tiene mucha capacidad de daño, ¿no? Y tenemos que estudiar algoritmos, o sea, no nos va a quedar otra para pensar teoría política, ¿no? Así bueno, esa es una de las cuestiones que me parece que habría que pensar lo artificial, natural y biológico maquímico, no necesariamente hay como un mapa más acoplado ahí, e integrado, ¿no? Bueno, obrigado. É mesmo. Bueno, el gran cierre. A gente só queria registrar, né, por último, os bravos sobreviventes aqui de 13 dias, de quase 12 horas de discussão, mas queríamos agradecer imensamente a todos que propiciaram, né, que esse evento fosse possível. Gostaríamos de falar o nome dos nossos estudantes, que foram eles que fizeram este evento, desde a arte até carregar banner, até filmar. Sem eles nós não seríamos ninguém, né? Então quero citar aqui a Isabel Miller, o João Pedro Siriano, o Luiz Antônio Meirelles, o Gladys Lincoln, o Kleiber Santana Porto, a Marta Ribeiro, o Daniel Gomide da Silva e a Thaís Costa Mancio. Uma salva de palmas para todos. Por favor, gostaríamos de agradecer imensamente a todos vocês que vieram, aos nossos convidados do Brasil e do exterior, ao Departamento de Filosofia, ao PPG-FIO, que nos deu algum recurso para propiciar este encontro, essa pesquisa que sai da terra, do chão, da necessidade, de fato, de entender esse novo fenômeno, na esperança, então, de que essa rede que aqui se fez se fortaleça e se amplie. Muito obrigada. Bom, 3 belíssimas palavras. Primeira, o agradecimento. Esse estranho modo de agradecer na língua portuguesa, né, de dizer obrigado. Obrigado. É um estranho modo de agradecer, de reconhecer um vínculo, né, uma ligação que está entre nós pela gratuidade que cada um mostrou no seu trabalho, né, e foi muito rico. A segunda palavra é esse colóquio, né? Husserl certa vez dizia que nos encontros de filosofia se encontravam os filósofos, mas não as filosofias. Eu acho que aqui algo das filosofias também se encontraram, né? E foi o encontro de filósofos também foi muito, muito bom, muito legal. E a outra palavra é um pedido, né? As coisas não terminam aqui. Pensamos em uma publicação, e entraremos em contato com todos que colaboraram, né? Para a gente coligir, reunir a riqueza que esse encontro, esse colóquio trouxe consigo. Tá bom? Muito obrigado a vocês.